Reciban un cordial y fraternal saludo todos nuestros amigos, nuestras amigas, seguidores de este canal de autoliberación espiritual. Como la inmensa mayoría de ustedes saben, en la cátedra anterior conversamos sobre la figura enigmática de Satanás. Al final de la misma, concluimos con bases no solamente filosóficas, sino también bíblicas, psicológicas, experimentales, que el Satanás mítico de las religiones es el mismísimo agregado psicológico, el yo, el ego que tiene cada ser humano, que tiene cada persona. Y que en lo que es nuestro planeta existen miles, en consecuencia, miles y miles de Satanás. En esta ocasión vamos a conversar brevemente sobre el habitáculo, sobre el escondrijo, sobre la casa de Satanás. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal antes de que se te olvide, si aún no te has suscrito, a que apoyes, promuevas nuestra misión regalándonos un valiosísimo like y por supuesto también invitándote a que compartas estas enseñanzas con tus amigos, familiares, con tus seres queridos. Ahora bien, haciendo un repaso muy rápido del tema que desarrollamos con anterioridad, es decir, el video que subimos a nuestro canal antes de este que en este instante usted está observando y está escuchando. En conclusión, dijimos de que el yo, es decir, el ego, el mí mismo, es el origen de absolutamente todos los errores en los que incurrimos nosotros, los seres humanos imperfectos. Y que nuestros errores, a su vez, son faltas, son transgresiones que generan, obviamente, responsabilidad y, en consecuencia, culpa. En pocas palabras, nosotros explicábamos de manera detallada que nuestros errores se convierten en aquello que la religión comúnmente denomina bajo el nombre de pecado. Y que estos, a su vez, es decir, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones de las leyes de la naturaleza, de los desideratos divinos, al final van a cosechar un fruto que se llama dolor, llanto, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, libre de dogmatismo, de radicales fanatismos religiosos, también comentamos y afirmamos de manera enfática de que el ego, el yo, el mí mismo, no es más que el mítico Satanás del cristianismo. También en el video anterior hicimos una diferenciación. Obviamente en el video anterior te invitamos a que lo puedas observar, profundizamos en el tema de una manera muy, pero muy puntualizada. ¿Ok? Profundizamos en el mismo, pero de manera muy puntual. Y también acordamos de que una cosa es Satán, es decir, el rebelde ángel caído, el genio del mal, y otra muy diferente es Satanás, quien no es más que el desdoblamiento, una prolongación, una extensión de su padre Satán. Pero la gran pregunta que nos estamos, en este caso, haciendo en este instante, la gran interrogante es, ¿dónde habita Satanás? Como decíamos hace unos instantes, en un principio, ¿cuál es su habitáculo? ¿Dónde vive? ¿Dónde se esconde? Dicen en mi pueblo, ¿dónde está enconchado? ¿Cuál es su escondrijo? Y es precisamente lo que hoy vamos a desvelar, obviamente siempre utilizando las enseñanzas, o más que el término suena un poquito feo, en este caso siempre apoyándonos en las benditas enseñanzas del gran avatar de Acuario y de los grandes maestros de la Logia Blanca. Fíjense que dentro del refranero popular dicen de que cada cabeza es un mundo. Y eso lo utilizamos de manera coloquial entre nosotros para hacer una diferenciación en cuanto a lo que son pareceres, conceptos, puntos de vista, capacidad de discernimiento, etcétera, etcétera, que tiene cada individuo, que tiene cada persona, que tiene cada ser humano. Entonces nosotros solemos decir que cada cabeza es un mundo. Y sí,
Cada cabeza es un mundo habitado por miles y miles de sujetos, habitado por miles y miles de entidades que normalmente son desconocidas por nosotros, que desconoce tanto usted como mi persona. Y pongo un ejemplo que lo he puesto en cientos de conferencias que hemos dado hablando al respecto. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vivimos en un pueblo o vivimos en una ciudad. Mejor vivimos en una ciudad, ¿verdad? Donde hay miles y miles de habitantes. Lo normal es que nosotros no conozcamos a todas las personas que ahí viven. Puede que de vista identifiquemos algunos vecinos, algunas personas de nuestro sector o de la ciudad donde nosotros vivimos, pero conocerlos realmente es muy difícil. De manera similar, en el país psicológico, en el mundo psicológico, en la cabeza de cada individuo, también viven muchísimos, entre comillas, personajes que lamentándolo mucho para nosotros como seres humanos, desconocemos y al desconocerlo, pues obviamente en cantidad de ocasiones no podemos controlar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. En ese orden de ideas, mis apreciadas amigas, mis respetados amigos, es importante que nosotros entendamos, comprendamos y, por qué no, a través de la experiencia directa, podamos comprobar que dentro de cada uno de nosotros vive muchísima gente y esa gente ya está llena de compromiso. Esa gente, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso suyo, pero es un ejemplo, un ladrón, un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones. Eso es peor, claro, que es algo simbólico, ¿no? Y que más bien tiene un trasfondo extraordinario, pero por poner un ejemplo, eso es peor que Ali Baba y todos sus ladrones, y sus 40 ladrones, ¿ok? Y ese ladrón no solamente vive con muchísimos otros ladrones, sino con compromisos que tienen que ver con su espantoso oficio, que es el delito. Si una persona tiene un rasgo psicológico de asesino, pues dentro de sí lleva un club, nos enseñaba nuestro gran maestro, de asesinos. Una persona que es lujuriosa, que ahí sí caemos casi todos los seres humanos, en una dirección o en otra, en un nivel o en otro, pero la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos, obviamente tenemos ese aspecto pecaminoso. Todos tenemos esa cabeza de legión, ese terrible demonio de la lujuria, y a veces por muy recatado, por el pudor que pueda tener tanto el hombre como la mujer, se nos escapan las miradas, se nos escapan a veces cuestiones que forman parte, entre comillas, de la normal lujuria de nosotros los seres humanos. Y si no lo hacemos con una persona externa, a veces, obviamente, y de forma natural, le damos rienda suelta a toda nuestra lujuria con nuestra pareja, sea esposa, esposo, ¿verdad? O la pareja que tiene cada uno como personas adultas, pues. Pero cuando nosotros somos lujuriosos, pues obviamente que, y muchas veces, en la mayoría de los casos, sin darnos cuenta, dentro de nosotros cargamos, obviamente, en nuestra psiqui, una verdadera casa de cita, nos enseñaba el bendito maestro. Lo grave de todo esto, lo más terrible de todo esto, es que el intelecto ignora la existencia de tales gente, la existencia de tales yo dentro de sí mismo, ¿verdad? Y que en consecuencia también desconocen los compromisos que fatalmente cada uno de ellos está cumpliendo por ley de retorno y recurrencia, por ley de magnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis apreciadas, mis apreciados, los hábitos, las costumbres equivocadas que hemos adquirido nosotros como seres humanos imperfectos están alojados en el fondo de nuestra psiquis y se convirtieron en subconsciente. En pocas palabras, el ego, el agregado psicológico, el mí mismo, nuestras taras psicológicas, nuestros defectos psicológicos, que no es más que el mismísimo diablo, que no es más que el mismísimo Satanás,
vive en el fondo de nuestras propias psiquis, viven en nuestro propio subconsciente, son parte de nosotros mismos como pecadores. Sí es cierto de que existe el diablo, de que existen miles de millones de diablos, miles de millones de Satanás fuera de nosotros. Pero lo más espantoso y lo que realmente debería preocuparnos, no asustarnos, pero sí preocuparnos, es que Satanás, como ente, como inteligencia de maldad, de error, de dolor, vive en la oscuridad de nuestro subconsciente, en las cavernas de nuestra propia psiqui, vive en nosotros. Así como todo ser humano tiene una partícula, una chispa virginal, tiene una lucecita innata divinal dentro de sí, de la misma manera, también dentro de cada ser humano vive el mismísimo Satanás. Y eso es lo que explicamos con fundamentos bíblicos en el tema que anteriormente vimos. Por eso, si usted no ha visto nuestro tema en nuestro canal, que lleva por título ¿Quién es Satanás?, pues te invitamos a que lo veas, a que lo analices, a que lo medites y veas si realmente es o no es como lo estamos describiendo en este instante. Mis respetadas, mis respetados, estas variadas entidades, estas múltiples entidades, como decía el venerable maestro Samael Aumbeor, aún hablando 1000 lenguas y teniendo paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar la ingente, la enorme, mejor dicho, cantidad de defectos psicológicos que viven, pululan, se multiplican, se fortifican en nuestro fondo psicológico. Ellos coexisten de manera desordenada, a veces incluso combaten entre ellos. Ellos coexisten de manera absurda en nuestra propia psiquis. Es importante, es trascendental que nosotros entendamos que todo pensamiento, que toda acción y que todo movimiento, es decir, nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, que todo instinto en el ser humano, todo impulso sexual, motriz, etcétera, tenemos que observarlo toda vez que se estén manifestando, porque cuando se están manifestando, ellos están por un instante saliendo de nuestra propia psique. Están, en este caso, emanando de nuestro fondo íntimo particular y es la ocasión de poder autodescubrirnos, de poder autoconocernos, de poder comprobar de manera directa, de poder experimentar y verificar lo que aquí estamos afirmando de manera enfática. Mis respetados, el ego tenemos que conocerlo en los 49 niveles de la mente, pero ya, un momentico. Ahorita estamos hablando de que la guarida del tenebroso está en nuestra psiquis. En su momento hablaremos y diferenciaremos, perdón, la mente de la psiquis. Sin embargo, obviamente las mismas se entrelazan, actúan, digamos, de la mano. Pero por ahora, lo que debemos entender y asimilar es que el enemigo secreto no solamente está afuera, como los metemiedos nos han enseñado, pintándonos al maligno, ¿verdad? A Satanás siempre como un agente externo, que sí lo hay, por miles de millones, y no solamente Satanás, Satanáses, hay demonios, hay larvas astrales, existen vampiros, existen dragones, fantasmatas, sucubos, incubos, áspid, es decir, casi que un sinnúmero de entidades tenebrosas, perversas, malignas, que obviamente le pertenecen a la oscuridad, que viven fuera de nosotros, pero que también viven en nuestra atmósfera y se alimentan de nuestra vida, se alimentan de nuestra vitalidad, de nuestras energías. Pero lamentándolo mucho, los
comerciantes de almas siempre han dominado a la humanidad a través, yo le digo, la octava cabeza de legión, el octavo pecado capital, que no es más que el miedo. Y precisamente se aprovechan del terrorismo psicológico, del terrorismo espiritual para, miren, aplastar al ser humano, para llenarlo de un pavor terrible por la figura, es decir, del maligno, del tenebroso, de aquello que simplemente estamos llamando Satanás, desconociendo la inmensa mayoría de los incautos, de los ingenuos, que esa fuerza oscura también vive en nosotros mismos. Entonces sería casi como que tenernos miedos a nosotros mismos. Al único que debemos tenerle temor es al Padre Celestial, al Altísimo. Y fíjate que precisamente hablando del Padre Celestial, hablando del Altísimo, hablando de la luz de todas las luces, es importante que también tengamos en cuenta que lo único decente, lo que realmente vale, lo que realmente tiene importancia y que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias llamadas egos, yoes, agregado psicológico, ¿verdad? Es aquello que se llama esencia. Y esto lo hablamos en el segundo o tercer tema de nuestro curso, Autoliberación Espiritual. Creo que este ya es el tema número 74 que estamos desarrollando. Y en el segundo o tercer tema hablamos de la esencia. Te invito para que lo veas en nuestro canal. Y en donde la definimos haciendo una mega síntesis como una chispa divinal dentro de cada ser, dentro de toda creación. Pero que lamentándolo mucho, esa, digamos, esencia primigenia, divina, virginal, está embotellada, enfrascada entre las garras de nuestros yoes, del mí mismo, del agregado psicológico. Entonces, por eso es que decimos y afirmamos de que lo que realmente vale, lo decente, lo trascendental que podemos conseguir en cada agregado psicológico es la esencia que él ha atrapado, que ha secuestrado y que la mantiene cautiva entre sus tinieblas. Y la esencia, también explicábamos, no es más que la extensión o una pequeña fracción y manifestación de aquello que se llama alma. Y mira lo que son las cosas. Si nosotros nos vamos a lo que es el significado etimológico, intelectual de la palabra psiquis, que es donde se esconde el agregado psicológico, es decir, donde se esconde el diablo, donde se esconde Satanás, psiqui es una palabra que proviene del griego psiche. Me perdonan si no lo estoy pronunciando bien, porque yo no soy griego, obviamente. Soy latino, es más, soy venezolano. Y psiqui a la vez significa alma humana, es la traducción que le dan, lo cual es un concepto, ¿verdad?, procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia, donde muchos pensadores como Aristóteles, Platón, etcétera, 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 hablaron mucho sobre el tema. Unos decían de que ella para poder existir necesitaba de un cuerpo físico, que era el mismo cuerpo físico. Otros decían, de estos grandes pensadores griegos, una de nuestra civilización moderna, pues exponían sus argumentos para decir que la psique estaba mucho más allá incluso de nuestro cuerpo físico. En fin, en fin. En fin, la psiquis, para los grandes pensadores de la humanidad e incluso para los grandes maestros de la luz, yendo más allá del aspecto meramente intelectual, la psiquis es la expresión de nuestra alma. Y es considerada por los grandes intelectuales, en este caso de un punto de vista meramente de las letras, ¿verdad?, del intelectualismo, como un conjunto de capacidades humanas de una persona, entre comillas, de un individuo, y que abarcan los procesos tanto conscientes como los procesos inconscientes del mismo. De hecho, de acuerdo a la ciencia, hablan de que la psiquis, ¿verdad? O perdón, de que el órgano de la psiquis es el cerebelo, es decir, digamos, este órgano que está acá en nuestras cabecitas y que está conformado por el cerebro, el cerebelo y por el bulbo raquídeo. Que este órgano
es, digamos, eso, como que el cuerpo físico de la psiquis. Pero, si nosotros estudiamos las enseñanzas de los grandes maestros de la Logia Blanca, porque, ok, ya sabemos que Satanás se esconde en la psiquis del ser humano. Ajá, pero ¿dónde está la psiquis? Es una gran pregunta que surge. De acuerdo a la ciencia oficial, está en el cerebelo. Entonces, el cerebelo sería, de manera objetiva, concreta, sería el escondrijo de Satanás. Pero si nosotros vamos más allá todavía, y vamos más allá todavía, y estudiamos, por ejemplo, las enseñanzas de Samael Aumbeor, él nos dice que en la carne se halla o encontramos la psiquis del animal. Eso nos decía en su momento, por ahí en los años 50 aproximadamente, Víctor Manuel Gómez, conocido como el maestro Samael Aumbeor. Pero si nosotros estudiamos enseñanzas de otro maestro de la Logia Blanca, como es el caso del venerable maestro Laxmi, ¿verdad? En su libro, si mal no recuerdo, La magia de la perfume, creo que fue allí, él dice que a la luz del esoterismo crístico, ¿verdad? La psiqui es una energía que toda persona tiene y que la misma se encuentra distribuida, escuche bien, se encuentra distribuida en todos los átomos, en todas las moléculas y en todas las células del cuerpo humano. Voy a explicarlo de otra manera. Si existen átomos, que es una expresión, entre comillas, de la materia, ¿verdad? De energía, compuesto por protones, neutrones y electrones. Cuando nosotros unimos átomos, ¿verdad? Aparecen las moléculas. Y si nosotros unimos cadenas de moléculas, aparecen las células. Y si nosotros unimos muchísimas células, aparece el soma, aparece un cuerpo físico, aparece la carne. Entonces las enseñanzas de este gran y extraordinario maestro, Laxmi, a quien por cierto le debo mucho, mucho, al venerable maestro Laxmi, cuando él da esta explicación, ¿verdad? Donde enseñaba de que la psique estaba distribuida en los átomos, en las moléculas y en las células, pues es una forma, digamos, más específica de describir lo que ya enseñaba el maestro Samael Aumbeor, de que la psiquis se encuentra en la carne. Esto es debido, también expresaba el venerable maestro Laxmi, a que en todas partes del cuerpo existe una extraordinaria inteligencia emocional. ¿Ves? La psiquis, explicaba Teófilo Busto, que era su nombre de pila, la psiquis, por ser una energía de tanto, pero tan elevado poder, es el elemento en el cual el diablo, Satanás, es decir, el agregado psicológico, el yo psicológico, puede desenvolverse e invadir todas las partes de nuestra estructura, pero ahí va más allá de la carne, porque habla de la estructura física y de la estructura interna. Enseñanzas extraordinarias en un folletico, porque más que un libro, es un folleto que en su momento escribió el venerable maestro Laxmi, ¿verdad? El libro de la magia de los perfumes. Extraordinario, extraordinario libro. Que comento por si acaso, ¿no? Por si acaso no vayan a querer agarrarme con derechos de autor. Pero él en su momento también, ¿verdad? Fue mi maestro, cuando tuvo cuerpo físico. Y le agradezco muchísimo. Y hoy por hoy les digo delante del Cristo que incluso he tenido la ocasión de conversar con él, pero en los mundos internos. Pero en los mundos internos, cuando ha tenido el bien de dispensar incluso una visita a este pobre, como emulando a mi maestro, digo, a este pobre y miserable pecador. Lo cierto del caso, él nos enseñaba, el bendito maestro Laxmi también, de que la psiquis se encuentra allí donde está el cuerpo físico, pero incluso más allá, porque también forma parte de nuestra estructura interna. Y desde el punto de vista de los grandes maestros de la luz, a diferencia como nos han enseñado los grandes pensadores de la filosofía, de la psicología, de las diferentes ciencias estrictamente intelectuales que ha desarrollado el hombre, más allá de ello, los grandes maestros de la luz
sí nos enseñan de manera puntual de que la psiquis va más allá del cuerpo físico e incluso trasciende la muerte, ¿verdad? Del mismo, la desintegración del cuerpo físico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es recordemos que la energía no se destruye, sino que se transforma y está sometida en consecuencia ese tipo de energía, es decir, nuestra psique, a leyes superiores de la naturaleza que le permiten, repito, trascender el simple aspecto físico e incluso retornar a este valle de lágrimas. Bien, mis apreciadas, aunque estos son temas que más adelante vamos a desarrollar con el favor del Altísimo. Incuestionablemente, cada uno de nosotros lleva en su psiqui a los tres traidores, mis respetados y respetadas. ¿Cuáles son los tres traidores dentro del ser humano? En nuestra psique, ahí está el habitáculo de Satanás y de todas las expresiones demoníacas, o valga la redundancia, satánicas, infernales que tiene el mismo. Y una de sus expresiones son, por ejemplo, Judas, Pilato y Caifás. Judas como simbolismo y representación, que este es un tema que luego vamos a desarrollar, del demonio del deseo. Pilato como representación del demonio de la mente, que en su momento estudiaremos, ¿verdad? De manera un poquito más extensa. Y del demonio, terrible, espantoso demonio de la mala voluntad, representado en Caifás. Ellos, como expresión del maligno, no solamente están fuera del ser humano, viven en nuestra psiqui, en la psiqui de por lo menos la inmensa mayoría de los habitantes, de los casi 8.000 habitantes que tiene nuestro planeta Tierra. Ahí viven ellos. Todos son espantosos, todos son demoníacos, todos son avernales, todos, absolutamente todos. Por eso que lo interesante de llevar nuestros cursos es precisamente para aprender a autodescubrirnos, para aprender, en este caso, a encender nuestra propia luz interna. Mientras tanto, nos toca usar una luz prestada precisamente para ir asimilando, para que la misma sirva de mechero, sirva de chispa para encender nuestra propia llama, nuestro propio fuego interno. Y en ese sentido, con nuestra propia lámpara encendida, caminar entre nuestras propias tinieblas, dentro de nuestra propia oscuridad, para buscar la verdad que está en lo más profundo de nuestro propio, de cada uno de nosotros, quiero decir. Mis apreciadas, mis apreciados, dicen en plural los grandes maestros, que Dios está tan cerca de él, de cada uno de nosotros, decía el venerable maestro Samael, que lo único que nos separa de él es la mente. Satanás está tan cerca de nosotros, me atrevería a decir, que lo único que nos separa de él son las mentiras del mismo, haciéndonos creer que está afuera, cuando vive dentro de cada ser humano, es decir, en su propia psiqui, en su propio fondo psicológico. Y para poderlo comprobar, para poderlo verificar, para tener los pelos de la mula en la mano y decir, esto es cierto, entonces es la responsabilidad de nosotros como seres humanos, más que teorizar, más que vivir de simples prejuicios, más de dejarnos llevar por el satánico, por el infernal, demoníaco, orgullo místico para decir, no, eso no es así. Eso no es así porque yo no lo he leído. Eso no es así porque eso no lo dice mi líder espiritual. Eso no es así porque, por lo que sea, más allá de dejarse llevar por el infernal, satánico, diabólico, orgullo místico, lo más importante y lo más trascendental es que nosotros vamos a comprobar a través de la herramienta de la meditación, a través de la herramienta de la autoobservación, que lo que aquí estamos diciendo es algo cierto. Y usted está en capacidad de poderlo hacer. Así de sencillo. Dios le ha dado una herencia extraordinaria a través de su esencia, a través de su fracción de alma, para poder, repito, ir no solamente comprobando, sino también encarnando,
las grandes verdades de la más trascendental y pura doctrina crística. Como siempre me despido de todos ustedes, rogando, implorando al Altísimo que derrame toda su gracia y toda su bendición en ti y también en toda tu familia. Muchísimas gracias.